del mensaje de tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos guíes en el nombre de Jesús. Saludamos a los que nos ven a través de las redes, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Isaías 58 trae como título ahí el verdadero ayuno, o el ayuno que Dios escogió. Y dice Isaías 58, sígame con su vista, por favor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. Sí, he aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy para que su voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Primero que nada, debemos entender el propósito principal del ayuno. ¿Cuál es el propósito principal del ayuno? Algunos quizás ya tienen experiencia, para otros quizás es primera vez, y algunos se han acercado, o me han llamado, o me han mandado mensaje que no saben cómo hacerlo porque pues es primera vez que lo hacen, no tienen sus dudas. Pero el propósito principal del ayuno, el principal en el que debemos de enfocarnos, es más que nada poder buscar desarrollar nuestra vida espiritual, hacer como una especie de análisis reflexivo, hacer como una especie de introspección, permitir que Dios, que el Espíritu Santo nos confronte con nuestra vida espiritual, con nuestra vida interior, y podamos darnos cuenta de todas aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, porque muchas veces no queremos darnos cuenta. Algunos catalogan esta práctica y les llaman ascetismo religioso. El ascetismo religioso, aunque hay muchas prácticas, ¿sí? El ayuno es una de esas prácticas, ubicada o clasificada como ascetismo religioso. Y el ascetismo religioso busca, dice, renunciar o abstenerse de todas aquellas cosas que no te permiten crecer espiritualmente. Abstenerse, en este caso del ayuno, es de alimentos, pero no solamente es dejar de comer, porque no se trata de hacer solamente una huelga de hambre delante de la presencia de Dios. Algunos que ayunan, cuando no lo han entendido, solamente hacen una huelga de hambre, porque no estamos entendiendo el verdadero propósito. Me acuerdo hace muchos años, ya llevo algunos años caminando con Dios, más de 28 años, y en mis primeros años de conocer al Señor se convocó un ayuno. El primer ayuno que yo experimenté era un ayuno de solamente
tomar alimentos cada 24 horas. Ese tipo de ayuno, no sé cómo se llama, la verdad, ni me acuerdo, pero el pastor Ernesto, que en ese tiempo estaba ministrando, él lo convocó y solamente había que tomar alimentos cada 24 horas, una vez al día. Y yo me acuerdo que así entré. En esa ocasión yo trabajaba la mayor parte del día, porque trabajaba yo en Sabritas, y desde las 5 de la mañana, 6, empezaba yo a trabajar hasta las 9 de la noche. Solamente, bueno, llegaba yo a tomar mi alimento, pero como era ayuno de cada 24 horas, nada más llegaba yo a almorzar, no desayunaba ni cenaba. Y entonces estuvo intenso. Y les confieso aquí, no, eran 40 días. Nada más aguanté 21. Y ya casi estaba yo desapareciendo. Sí, bajé muchísimo de peso. Pero bueno, creo que en lo espiritual hubo muchos beneficios. Pero una sola comida cada 24 horas. Ahorita por lo menos usted va a poder, todo el día va a poder comer, pero pura lechuga, puro betabel, pura zanahoria. No es cierto. Lejos de ese tipo de cosas, vamos a ver lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y entonces aquí en Isaías 58, el Señor confronta al pueblo de Dios y le dice en el versículo 3 de Isaías 58: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. El pueblo de Israel se quejaba delante de Dios y casi le estaban reprochando al Señor, diciéndole: Señor, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué no respondes a nuestra oración? ¿No estás viendo que estamos ayunando, que estamos afligidos, para que nos hagas caso? Y yo no sé, pero creo que en algún momento de nuestro caminar con Dios todos nos hemos sentido en ese punto donde dice: bueno, ¿por qué será que Dios no me escucha? O estoy orando y pareciera que Dios no me oye. Pareciera que no se da cuenta cómo estoy afligiendo mi alma, ¿no? Cómo me sacrifico para ir a buscarlo 10 minutos o 5 minutos en su presencia. Y a veces pareciera que Dios no nos escucha, o pareciera que hay una barrera entre nosotros y Dios, algo que no impide que podamos comunicarnos bien con Dios, o no estamos escuchando la voz de Dios, o sentimos que no encontramos la dirección de Dios, que nos encontramos confusos, nos encontramos desorientados de repente. Entonces son muchos factores que pueden estar pasando. Pero aquí lo que la Biblia enseña es que el pueblo le estaba reclamando a Dios y le estaba reprochando, diciéndole: Señor, estamos ayunando, te estamos buscando y tú parece como que no nos oyes. Y entonces el Señor les devuelve la respuesta, ¿no? Y les dice: porque ustedes, prácticamente versículo 3 le dice, ustedes cuando ayunan buscan su propio gusto y oprimen a sus trabajadores. Entonces les está diciendo el Señor: cuando ustedes ayunan, dicen que lo están haciendo bien, dicen que guardan mis mandamientos, que guardan mi ley, pero en realidad no lo están haciendo. Y a veces nos pasa a nosotros también. Queremos hacer ese sacrificio, porque nos gusta hacer muchos sacrificios, como ayunar, como por ejemplo danzar, cantar para Dios, muchas cosas. Pero en realidad tenemos que ver la motivación con la que estamos haciendo. Es más, hoy está usted sentado aquí en el tabernáculo de adoración. Hágase una pregunta: ¿por qué vino usted? Y no la responda a la ligera. ¿Por qué vino? ¿Por qué estamos aquí? Pues porque es domingo, pastor, es día de iglesia. Y si esa es nuestra respuesta, entonces estamos muy lejos de estar agradando al Señor. Porque algunos hasta para el domingo en la mañana levantarse, ya llega el sábado, ¿no? El viernes, ya mañana es domingo, ay, qué flojera, hay que ir a la iglesia, hay que planchar el uniforme para danzar. Por ejemplo, las danzoras que planchan un montón planchan la falda, planchan lo que llevan abajo, el payasito, no sé qué se llama, planchan la blusa, planchan
el sobrepuesto, planchan el listón, planchan el cinturón. Imagínense nada más planchar todo eso, ¿no? Yo sé que no es fácil. Y entonces ya desde ahí, ya mañana es domingo, hay que planchar. Me tengo que bañar, aparte ni se quieren bañar a veces, ¿no? ¿Se da cuenta? Y ya no hay un deleite, ya no hay un disfrute, ya no hay un anhelo por venir a la casa de Dios y estar expectantes. Bueno, pero sí queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Sí queremos bendición. Sí queremos que nos vaya bien en el trabajo. Sí queremos que no haya enfermedad. Sí queremos que todo esté bien. Pero cuando nosotros tenemos que darle y ofrecerle a Dios, ¿con qué actitud la estamos haciendo, hermano? ¿Realmente es un deleite, es un disfrute o es una carga? Ya es una costumbre venir a la iglesia en vez de disfrutar. Y por eso el salmista decía en Salmos 37, creo, decía: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Si yo hubiese empezado preguntando ¿cuántos quieren que Dios le conceda el deseo de su corazón?, todos van a levantar la mano. Yo, pastor. Porque todos queremos que Dios nos conceda el anhelo de nuestro corazón. El anhelo más grande de nuestra hermana Lorena en este momento es que su esposo venga a los pies de Cristo. Porque ella lo dijo, no por otra cosa. ¿Sí? Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que eso pase? La Biblia dice, la clave es: disfruta lo que estás haciendo para Dios. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás disfrutando lo que haces para Dios? Dígale, por favor, amigo y hermano, ¿estás disfrutando lo que haces para Dios? Sí, lo estoy disfrutando. Sí, lo estoy disfrutando. Y a veces estamos como el chavo, ¿no? Otra vez me toca la limpieza, me toca lavar los baños. Y esos hermanos son muy cochinos, a veces lo dejan sucio, ¿verdad? Porque hay de todo en la casa del Señor. Hay quienes dejan los baños sucios. Ya vamos a poner cámara para evidenciarlo, ¿no es cierto? Estamos disfrutando lo que hacemos para Dios, pero queremos que Dios nos responda. Queremos que Dios nos mire en nuestro sacrificio. Y el Señor le dice: no. Ustedes no están haciendo las cosas bien, le dice. Versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunan, para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy para que su voz sea oída en lo alto. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres, iglesia, que Dios escuche tu oración? Amigos y hermanos de las redes, ¿quieren que Dios escuche su oración? Dice la palabra de Dios: vamos a estar reconciliados y vamos a estar en paz. Toda esta semana Dios nos ha estado hablando en la mañana acerca de restaurar nuestras relaciones, acerca de ponernos en paz, acerca de ponernos a cuentas con quienes tenemos conflictos. Y en este tiempo de ayuno, hermanos, todos los que van a entrar, que espero que entren todos y no lo veas como una carga, como que el pastor está alucinando o a veces podemos llegar a, pues el pastor nos quiere matar de hambre. Les prometo que nadie se muere con ayuno de pura frutas y vegetales. Lo primero que el médico recomienda cuando alguien tiene el triglicérido y el colesterol arriba, ¿sabe qué es lo que hace? Elimina las carnes, elimina la grasa, elimina los panes, la tortilla. Es lo primero que hace: ayuno de frutas y verduras. Nadie se muere, al contrario, vas a estar mejor. Pero el propósito principal y original es, nuevamente, hacer un análisis reflexivo y no pensar que estamos bien porque ese es nuestro error. No, pastor, quizás esto es para otro hermano, para otro hermano. Yo estoy bien, pastor. Esa actitud no nos ayuda. Mejor tenemos que abrirnos, como decía el salmista, decía: Señor, líbrame de las cosas que me son ocultas. Hay cosas de las que nosotros no nos damos cuenta, y Dios va a usar cualquier otro medio para decírtela. Hasta el propio impío va a usar y te enojas. Nos enojamos cuando un impío nos exhorta, porque dice: ¿cómo este hijo del diablo me va a exhortar? A veces Dios puede usar a un impío para exhortarnos.
Porque cuando somos tan testarudos, ¿verdad? Así como le pasó a Balán, hasta una burra tuvo que usar para hacerlo entender, hasta un animalito. A veces Dios usa hasta a nuestros propios niños, a nuestros propios hijos, y nos confrontan con nuestra realidad. Y dice: mamá, es que tú eres muy gritona, eres una bruja. Ay, te reprendo, chamaca del demonio, ¿verdad? Sí, pero no queremos entender que nuestra hija nos está diciendo la verdad. Eres un ogro, papá. ¿Cómo nos duele que nuestros hijos nos digan la verdad? Pero cuando nuestros hijos hablan, hay que poner atención. Vamos a restaurar nuestras relaciones. El propósito principal de este ayuno es ver cómo estamos por dentro, cómo está nuestra vida espiritual. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual, hermano y amigo de la red? Está al 100, pastor. Está al 100. Póngame al diablo enfrente y va a ver cómo lo hago huir. Si a veces no tenemos el diablo enfrente y andamos llenos de miedo, de temor. Se te acabó la quincena y no lograste pagar la renta y ya andamos con mucho miedo. ¿Y cómo le voy a hacer? El propósito principal es ver nuestra vida emocional en este tiempo de ayuno, ver cómo estamos por dentro. ¿Qué cosa está contaminando nuestra vida espiritual? Hay muchas cosas que contaminan nuestra vida espiritual. Lejos de querer forzar a Dios para que nos favorezca, lejos de querer cambiar el rumbo de una situación que también se puede lograr por medio del ayuno, pero no es el propósito principal. El propósito principal es mirar cómo estamos interiormente. Este tiempo es para buscar el crecimiento espiritual, para poder identificar todas aquellas cosas que no nos están permitiendo crecer, lo que está siendo un obstáculo y una barrera en el crecimiento espiritual, incluso para servir. Pregúntale al que está a tu lado: ¿estás sirviendo? Que a veces no queremos servir. ¿Cómo nos cuesta servirle? No, pastor, es que no tengo tiempo, mi trabajo, los niños, mi marido, mi esposa. No, estoy muy joven, estoy muy viejo, me duele aquí, me duele allá. Y para todo tenemos pretexto. No queremos servirle a Dios, cuando debiéramos de hacer todo por servirle a Dios, porque es una forma de gratitud. Versículo 5 de Isaías 58 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? El Señor sigue confrontando al pueblo de Dios, y no solamente lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, hoy lo está haciendo con usted y conmigo. Y debemos abrirnos a la posibilidad de que Dios hable a nuestro corazón, pero no al corazón de carne, a nuestro hombre interior, a nuestro ser interior. Dejar que Dios hable a nuestro espíritu. Porque llegaron a un punto, el pueblo de Israel, de practicar el ayuno solamente por costumbre, por rutina. Les encantaba hacerlo por rutina, a como nos puede estar pasando hoy a nosotros, de solamente estar cumpliendo con el formato cristiano. Vienes, te sientas, aplaudes un rato, y si te cansas no aplaudes, y si no te gusta la alabanza no aplaudes, y si no te gusta un poquito más el que está dirigiendo, ya me cae mal Jorge, ¿verdad? No voy a aplaudir. Ya desde ahí no sirve para nada lo que estamos haciendo. No sirve para nada, porque hay algo en tu corazón hacia una persona, hacia alguien, y a veces no queremos resolverle. Pero nos gusta cumplir con el formato. Así le pasaba al pueblo de Israel. Dice: hacían cama de silicio o se vestían de silicio. ¿Qué significaba eso en términos llanos? Hacían una vestimenta, como, para que usted tenga idea, parecida. ¿Alguna vez usted se acuerda cómo venían los bultos de maíz aquí en el tren? Venían en un costal así como de nequén, pero bien rústico, bien grueso. Ándele.
Y entonces así era la ropa que usaban los judíos. Se ponían ropas así es como si te hicieras una bata de ese costal de Nequén y sin ropa abajo, obviamente, sin ropa interior. Imagínense lo molestoso, ¿no? Estar con un vestido como de Nequén, que todo te rasca, que todo te punza, que todo te incomoda. No te puedes acostar y dormir tranquilo. Así era el cilicio, y la cama igual era incómoda, porque era una especie como de afligir el alma, de sacrificarse. Y pensar que por eso, ay Señor, mira cómo me punza, mira cómo sufro, voltéame a ver. No sirve. Si en el interior nosotros no estamos resolviendo nuestros conflictos, si en el interior nosotros no estamos dispuestos a perdonar y a pedir perdón, si en el interior no estamos dispuestos a renunciar al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, a tantas cosas, no sirve. Por eso les digo que en este tiempo de ayuno algunos están pensando, pastor, ¿y será que puedo comer esto? ¿Será que puedo comer lo otro? Digo, si puedes hacerlo disciplinadamente, hágalo. Disciplínese, porque finalmente es disciplina. Disciplínese, porque sí se puede. Cuando uno se disciplina, lo hace uno. Ok, hay cierta flexibilidad, pero ¿de qué sirve o qué sentido tiene que hagamos bien el ayuno y nos disciplinemos si usted en el corazón va a estar enojado con alguien o va a estar peleando con su esposo o su esposa todos los días? No sirve de nada. Mejor sígase hartando de carne, con todo respeto. Cómase toda la vaca si quiere, porque no tiene sentido si usted no está dispuesto a vivir en paz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con la suegra, con el jefe, con el hermano, con el líder, con el pastor. Yo no sé con quién usted tiene algún conflicto. Con nadie, pastor. Sí, con nadie. Pero a veces en el corazón albergamos cosas. Dice el versículo 6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompan todo yugo. ¿Saben qué está diciendo aquí el Señor? En otra versión, a ver si encuentro la otra versión, aquí parece que lo anoté, referente a este versículo, al versículo 6, dice el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la forma siguiente. Permítanme. Versículo ¿cuál le dije? 6, ¿verdad? Dice: no es esta la clase de ayuno que quiero, que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, que alivien la carga de los que trabajan para ustedes, que dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Se da cuenta usted que en esta versión lo que nos está diciendo es que no abusemos, que no haya ningún tipo de abuso de una persona hacia otra? Los que estamos en autoridad no debemos de abusar de autoridad. Por ejemplo, los padres estamos en autoridad, y a veces hasta con orgullo lo decimos: aquí en la casa yo mando y se hace lo que yo digo y como yo quiero. Por eso dice, ¿verdad?, que cuando se equivoca el jefe se equivoca y vuelve a mandar, ¿no? Pero Dios está diciendo que tenemos que asumir esa responsabilidad, porque muchas veces nosotros estamos hiriendo, lastimando, atando a alguien. ¿Cómo atamos a alguien? Cuando nosotros no soltamos el perdón a alguien que nos ha herido y nos ha lastimado, con aquello de que decimos de que no, yo no soy Dios para perdonarte, que te perdone Dios. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonarnos entre nosotros, tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonarnos entre nosotros. Dice la Biblia, lo dice en la oración modelo. Padre, dice, perdona mi deuda, perdona mis faltas, así como yo le perdono a mi hermano, a mi hermana, a mi familia el daño que me hizo. Sí lo decimos como periquitos, pero no lo practicamos.
Y entonces, ¿qué sentido tiene estar ayunando y estar en sacrificio? Y ahí, ay, a lo mejor dentro de una semana usted siente que se está desmayando, o en 3 días, ¿verdad? O no, si no se preparó esta semana, mañana usted empieza a sufrir. Pastor, no declare esa maldición. Es que se lo dije, se lo recomendé. Una vez hicimos un ayuno de esto y me dice una hermana: pastor, yo ayer me atasqué de tacos porque mañana hoy íbamos a entrar al ayuno. Le digo: hermana, qué bien, felicidades. A las 3 de la tarde estaba con un dolorazo de cabeza y un mareo. ¿Por qué? Porque lo hizo al revés. Pensamos que atascarte un día antes te va a sostener en el ayuno, y no, es todo lo contrario. Digo, pero no se asuste. Si ya se atascó usted, ahora purifíquese, ¿verdad? Pero no tiene sentido hacerlo si nosotros no estamos dispuestos a reconciliarnos. Si estamos en la misma línea de seguir abusando, de seguir aplastando, de seguir denigrando a alguien más, de seguir haciéndole la vida imposible a otra persona o a su cónyuge, entonces mejor no lo haga. Porque nada más te vas a martirizar el cuerpo, pero en el espíritu no está pasando nada. Hacemos más cuando tú heriste a alguien, y vamos a hacerlo con el cónyuge, ¿verdad? Porque cómo nos cuesta pedirle perdón el esposo a la esposa. Cuando nos equivocamos los hombres, ay Dios, hasta náusea y dolor de estómago nos da reconocer que me equivoqué como esposo y tener que irle a pedir perdón a mi esposa y decirle: mi amor, me equivoqué, perdóname. ¿Cómo nos cuesta hacer eso? Bueno, al menos a mí me cuesta. Ustedes, como son muy espirituales, no les cuesta, ¿eh? ¿Cómo cuesta? Y a veces a la esposa también. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón por algo en lo que nos equivocamos? Y por eso discutimos mucho en las relaciones, ¿verdad? Porque no damos nuestro brazo a torcer, decimos por ahí. No somos humildes. Entonces, si no estamos dispuestos a restaurar nuestras relaciones y a llevar la fiesta en paz con toda la gente, ¿con quién? Con todos, no nada más con los que me caen bien. Porque hay gente que sin que usted haga nada, ¿verdad?, les caes bien. Pero hay gente sin que haga nada también les caes mal. No hiciste nada y dice: me cae mal. No me hizo nada, pero me cae mal. Ya gratis. Entonces tenemos que tratar de llevarnos la fiesta en paz. ¿Con quiénes? Con todos. Y restaurar nuestras relaciones, principalmente en este tiempo de ayuno. Limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón de toda raíz de amargura, de toda raíz de envidia, de celos, de resentimiento, de malos entendidos, de que a veces somos mal pensados. Eso como hace mucho daño, ser mal pensado. El pensar que alguien está hablando de ti, el pensar que alguien está haciendo algo por hacerte la vida imposible, todo te lo atribuyes a ti, y a lo mejor tú ni en cuenta te tienen, pero tú haces problemas por todo eso. Vamos a resolver todo eso en nuestros corazones. Si no, le digo, no tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo de ayuno y oración. El ayuno es una práctica que se ha hecho desde hace muchos años. Es una práctica muy antigua y todavía se sigue practicando. Se ha practicado en muchas religiones, pero la Biblia nos enseña también que es una práctica cristiana, una disciplina cristiana. Versículo 7 dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor aquí, ¿sabes para qué es el ayuno? Para que aprendamos a no estar de egoístas. La otra ocasión hablábamos un poquito de eso. Pero el ser humano es egoísta por naturaleza. Y a veces los pleitos, las discusiones en la casa, ¿saben por qué es? Hasta porque peleamos la comida.
Nos peleamos por algo mínimo, por algo mínimo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a ser compartidos, a ver la necesidad en otros. No hablamos aquí de que, ay pastor, pero es que cuando uno ayuda a alguien, luego hay quienes se cuelgan, ¿verdad? Le das la mano y te agarran el brazo y no sé qué, todo ese tipo de cosas dice uno, ¿no? Pero la Biblia dice que si tenemos la oportunidad para ayudar a alguien, dice la Biblia que debemos de hacerlo. Y en otros pasajes dice, porque a lo mejor venga alguien a ti con necesidad y tú le dices nada más. Por ejemplo, viene alguien, dice, que tiene frío, que no tiene cómo cobijarse. Y entonces tú nada más le dices, Dios te bendiga, pero no le das ropa y no le das un abrigo. Entonces no estás haciendo nada. Y si viene con hambre y te pide ayuda y tú le dices que Dios te bendiga, Dios proveerá, y tienes el poder para ayudarlo y no lo haces, entonces no estamos haciendo nada. Si tienes el poder para hacerlo, dice la Biblia, hazlo. ¿Cuándo no tienes el poder? Bueno, si nada más tienes una torta para ti, para tu familia, bueno, ahí sí se oye un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, vamos a compartirla, ¿no? A ver ya cómo nos toca de a pedacitos. Pero a veces no somos compartidos. Les digo, queremos estar peleando y discutiendo por este tipo de cosas. En el Nuevo Testamento igual se practicaba el ayuno. Solamente vamos a leer dos pasajes. Allá en Lucas, capítulo 18, vemos la historia de un publicano y de un fariseo que ayunaban. Lucas 18, una historia muy famosa, Lucas 18, versículo 9, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. El fariseo, ¿cuántas veces ayunaba a la semana? 2. Pero eso hacían ayunos totales. Y se jactaba, se levantaba el cuello, decía: yo ayuno 2 veces a la semana. Y además dice: doy diezmo de todo lo que gano. A mí no me van a reclamar que no he dado mi diezmo. Le doy el 10% a Dios de todas mis utilidades. Pero vea lo que dice la Biblia. Versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que quien el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo ayunaba 2 veces, se veía muy espiritual el hombre, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Había orgullo y arrogancia en su corazón. Si nosotros ayunamos o hacemos cualquier ofrenda o sacrificio a Dios, pero no estamos dispuestos a renunciar al orgullo o a la arrogancia y adoptar una actitud humilde, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, hermanos. Solamente nos estamos martirizando. Eso no mueve el corazón de Dios. Por eso va ligada una cosa con la otra. No debemos dejar de hacerlo, pero debemos mirar hacia nuestro interior. ¿Quién era el fariseo? Los fariseos eran un grupo religioso elitista en el tiempo de Jesucristo. Eran los que conocían bien la ley, se sabían de memoria el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia se los sabían de memoria. Pero mire a veces la actitud que adoptaban. El publicano era un trabajador del gobierno romano, era un burócrata, un político. Y sin embargo, él, que no tenía mucho conocimiento, dijo: bueno, quizás yo no ayuno mucho, pero vengo rendido delante de ti, Señor. Le digo: perdóname porque hago las cosas mal y quiero
cambiar de actitud y hacer las cosas mejor. Principalmente el ayuno es para mirarnos hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. Ver cómo está tu vida espiritual, ver cómo está tu vida emocional, ver cómo están tus relaciones. Estoy seguro que aquí más de uno tiene que reconciliarse con alguien. Más de uno tiene que soltarle el perdón a alguien. Porque a veces parece como que castigamos. Dice, no le voy a soltar el perdón. Que sufra, ¿verdad? ¿Para qué me hizo? ¿Para qué me dijo? Y tenemos atadas a la gente. Vamos a desatarnos en el nombre del Señor en este tiempo de ayuno. Otra cita que vamos a ver está en Hechos capítulo 14. El libro de los Hechos capítulo 14, versículo 21 y 23. Hechos 14, 21 y 23. ¿Ya estamos? Dice ahí la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo también practicaban esta disciplina, el ayuno, como una forma de buscar dirección de Dios. Hay otros pasajes que lo mencionan, ya no los vamos a leer, pero el ayuno también lo usaban muchos hombres y mujeres de Dios para pedir dirección de Dios, para pedir sabiduría, para que tenga uno como que más lucidez a la hora de tomar decisiones, y tomar decisiones prudentes y efectivas. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones? Primera, que estamos enojados. Cuando estemos enojados no tomes decisiones. Cuando estás estresado, cuando estás angustiado, cuando estás afligido, cuando estás desesperado. Yo creo que las buenas decisiones vienen cuando estamos más relajados, más tranquilos, más en paz, más compenetrados con Dios. Y si estás meditando en su palabra, definitivamente que Dios te va a dar dirección. Algunos quizás están pensando: pastor, ¿y cómo lo voy a hacer? Principalmente en este tiempo de ayuno no es huelga de hambre, no es solamente dejar de comer, y no solamente es de alzarse el cuello porque diga uno: ay, ya esta semana no comí carne para nada, ¿no? Como el alcohólico dice: ay, hoy ya no bebí. Sé que es un gran paso y un gran avance, ¿no? Pero que podamos decir en serio: ay, esta semana ya no me discutí con mi esposo, ya no peleé con él, ya no peleé con el vecino, ya no discutí con mis hijos. Fue una semana linda, hermosa, ¿verdad? Imagínense usted una semana así en su casa. Vamos a ayunar de los gritos. ¿Cuánto quieren ayunar de los gritos? Vamos a ayunar del enojo, vamos a ayunar de los celos, vamos a ayunar de la envidia, vamos a ayunar de la amargura, vamos a ayunar del chisme, vamos a ayunar del señalamiento, vamos a ayunar de no hacer sentir mal a nadie. Miren, si hacemos eso, en serio, un pedazo del cielo va a ser su casa, su matrimonio, su hogar. Que eso es lo que Dios quiere. Porque si no, como decía Castelazo, ¿verdad? Muchos atan al diablo el domingo, pero lo sueltan todo el mes en su casa. Imagínense. En la iglesia sí estamos todos en paz, tranquilitos, nos besamos, nos abrazamos, pero saliendo de aquí, si el taxista, ¿verdad?, le hiciste la parada y se medio paró y dice: este va lejos, mejor no lo llevo, y se va. ¿Quién sabe qué bendición le suelta, verdad? Ojalá te mueras y te choques allá por no haberme llevado, ¿verdad? Porque nos enojamos. No tiene sentido eso. Vamos a bendecir. Aparte usted de un tiempo para orar y para meditar la palabra de Dios en todo este tiempo, de manera personal. Eso es intimidad personal. Si no tiene usted la práctica, empiece por
por 15 minutos orando y 15 minutos leyendo. Si ya usted tiene práctica, pues todo el tiempo que usted quiera, ¿no? Pero empiece por lo menos con 15 o con 10 minutos meditando en la palabra de Dios y estando en la presencia de Dios todos los días. Si viene usted acá, pues es otro plus porque venimos a interceder, pero de manera personal y en casa, hágalo. Y sobre todo, más que estar concentrado en qué voy a dejar de comer o qué puedo o no comer, más bien concentrados en la vida interior. Porque a lo mejor venciste en algún área de los alimentos, pero si te enojaste en toda la semana, no tiene sentido lo que estás haciendo. No tiene sentido. Terminamos con esta cita bíblica en Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Versículo 23 y 24. Dice ahí el pasaje: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mire cómo dice el salmista, y ve si hay en mí caminos perversos. Eso es lo primero que tenemos que decirle cuando estemos en la presencia de Dios. Esa es la primera actitud que nosotros tenemos que tomar en este tiempo de ayuno. Decirle: Señor, examíname. En otras palabras, escanéame, Señor, de manera espiritual, y mira si hay en mí caminos perversos y guíame en el camino eterno. Señor, hazme ver, que yo me dé cuenta realmente, que pueda aceptar si hay caminos perversos, si hay algo que está mal en mi vida interior, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis actitudes. Y cuando nos demos cuenta y Dios nos confronte y nos haga ver que estamos mal, entonces luego hacer algo al respecto. No solo se trata de darse cuenta, sino de hacer un ajuste, un cambio. Porque en otros pasajes, ahí en Proverbios dice: el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Así que, hermanos, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en estos 21 días. Papás, animen a sus jóvenes, a sus adolescentes, a sus hijos. No los incapaciten, porque algunos dicen: ay, no, pastor, no va a aguantar, se va a desmayar. No los incapacite, no le meta miedo. Cuando Jonás llevó el mensaje a Nínive, ¿sabe cuál fue el decreto del rey? Digo, van a...